Ahora sí vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho. Con él vamos a hablar de la coyuntura política. Doctor Campaña, buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime, buen día. Un gusto, como siempre, estar aquí. Doctor, bien. Bueno, después de tantas cosas que se han dado en medio de los escándalos de corrupción de este gobierno, aunque el presidente de la República no reconoce que en su gobierno haya corrupción, él sigue manteniendo que su gobierno casi que es un gobierno inmaculado. Él dice que todo es por la bronca, que las mafias del narcotráfico son los que están detrás de todo esto. Después acusa a Santiago Cuesta, acusa a Pepe Serrano, acusa a Diego Sánchez, que son los que están financiando la posta. ¿Cómo analizar lo que está pasando dentro del gobierno en este momento? Bueno, yo creo que estamos en el país de los extremos, ¿no? No creo que pueda decirse que la norma que caracteriza este gobierno sea la corrupción. Eso creo que es una equivocación. Hay corrupción, sí, hay corrupción, pero de ninguna manera es una corrupción que llega, por ejemplo, a la corrupción que tuvimos en el correísmo. Y eso hay que decirlo porque de repente nos pensamos que hay una gran corrupción aquí, que antes era una maravilla el Ecuador. No, hubo corrupción enorme en el gobierno de Correa, hubo corrupción en el gobierno de Lenín y hay corrupción en el gobierno de Lazo, indudable. Pero los extremos son malos. Es decir, tan malo es decir que el gobierno de Lazo, por definición, es un gobierno corrupto, como malo es decir que el gobierno de Correa fue un gobierno de angelitos. Yo creo que los dos extremos son errados. ¿Hay corrupción? Sí. ¿Se ha detectado una corrupción? Sí. El gobierno políticamente la tapa porque está involucrado el cuñado del presidente. Sí, y eso está mal. El problema es que nos enfrascamos de repente en un caso, y dejamos o cerramos los ojos para lo más grave que está pasando en el país. Porque si usted me pregunta qué es más grave para el Ecuador, que el cuñado del presidente pueda estar involucrado en un acto de corrupción, ¿es grave? Sí, es grave. ¿El Ecuador va a desaparecer por eso? No. Pero vemos todos los días en las noticias cómo matan a la gente. Veíamos con estupor ayer cómo van unos criminales y disparan a sangre fría en la cabeza a una señora dueña de una farmacia por no pagar las vacunas. Eso sí puede destruir al Ecuador. Entonces, desgraciadamente, estamos en una etapa en la que se mezclan sucesos políticos, las próximas elecciones, en que se mezcla la destitución de los miembros del Consejo de Participación, que genera un caos institucional importante, y eso, que son temas esencialmente políticos, jurídicos, constitucionales desde luego, se mezcla o se enfrenta con el día a día de los ecuatorianos, las vacunas, las muertes, los secuestros, y esto debe llevarnos a una profunda reflexión. Primero, es inaceptable que el presidente de la República minimice lo que está pasando a nivel de muertes en el Ecuador. No es como el presidente dice, que si usted no tiene vínculos con la mafia o con el narcotráfico, quédese tranquilo que no le pasa nada. Esto es una batalla entre mafias. Esa es una barbaridad que una sociedad no debe tolerar. Inaceptable. Como tan inaceptable es la cantidad de distorsiones que se están presentando en el orden político. No es posible que en el caso de corrupción, ya anunciado, el presidente de la República, sin más, diga poco menos que él se dio cuenta que el señor Luque le involucraba en todo esto de las empresas públicas, que el señor Luque salió del gobierno porque ellos se lo pidieron, porque no tenían confianza. Y antes le había dicho a otro periodista, Carlos Vera, puntualmente, que no sabía por qué salía. Este tipo de contradicciones minan la credibilidad del presidente de la República. Y esto, sumado a una barbaridad que ya lo he anticipado antes, el desconocimiento o el no acatamiento de decisiones judiciales, convierten al Ecuador en el peor escenario para inversión. Y ya no hablamos de inversión internacional, hablamos de inversión local. Mire, yo soy abogado y soy abogado de algunas empresas, de algunos empresarios. Y algunos empresarios están hoy viendo cómo invertir en otros países, Bolivia, por ejemplo, porque entre otras cosas no existe este clima de inseguridad. Entonces, mucha gente que tiene mucho dinero en el Ecuador y que podría abrir negocios
el día de hoy, el día de mañana, porque por fortuna abrir un negocio no es un tema que cueste mucho dinero. Pues se lo piensan 10 veces. ¿Por qué? Porque lo primero que dicen es, si pongo un negocio y me visitan los vacunadores, ¿qué hago? ¿Pago? Si pago, me meto en el mundo de la mafia. Si no pago, expongo a mis empleados a que alguien muera. Pues prefiero no abrir los negocios y si eso llega a pasar, prefiero cerrar. Y si cierro, ¿quién se perjudica? La sociedad ecuatoriana por la falta de empleo y se perjudica el propio Estado porque entonces estas empresas no pagan impuestos y si no pagan impuestos el SRI, el gobierno, el Estado, no recauda. Entonces pierde la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Sin embargo, el presidente de la República, cuando se le pregunta, oigan, esta barbaridad que estamos viviendo, ¿qué hacemos? No se preocupen, no, ese es un problema de mafia, eso no le afecta al ciudadano de bien. Entonces, es no estar viviendo en el Ecuador, es vivir en otra realidad, en otras circunstancias, es seguir rodeado de un equipo de gobierno que se ha manifestado ineficiente al máximo y es mantener la soberbia presidencial cuando cree que todo está bien, al punto de que mencionan no habrá ninguna crisis de gabinete. Es decir, nos están gobernando sin capacidad. El país se está hundiendo por estas razones y lo que tenemos o recibimos del presidente es no pasa nada, todo está muy bien y el equipo de gobierno es fantástico. Y cuando se destapa un caso de corrupción, es un caso ciertamente aislado y además eso es intrascendente, no pasa nada. Entonces creo que allí hay un escenario que no es bueno para el país, sumado a la etapa electoral en la que también se dicen barbaridades y yo escucho barbaridades y barbaridades, ¿no? Entonces, es un mal momento para el país, creo que es un mal momento para el gobierno. Doctor, ¿y el presidente de la República será consciente de sus contradicciones? Porque lo vemos que cada vez y cuando aparece con esos mismos entredichos de él, ¿no? Y las mete las dos de andar. Si él no está consciente, su equipo asesor debería estar consciente. Pero hay un artículo magnífico de Martín Payares en el diario este fin de semana, cuando menciona bajo el título del amiguismo. El problema, y lo he mencionado yo desde hace 2 años o más, el problema del gobierno y de Guillermo Lasso es que sus funcionarios más cercanos son sus empleados que dependen de él y que si lo contradicen pierden el empleo. Por tanto, hay un equipo de gobierno incapaz de hacerle ver al presidente sus errores, que le sigue el juego al presidente, y cuando digo le sigue el juego es como cuando usted tiene pues, por allí una persona que está diciendo cualquier cosa y la gente celebra las barbaridades que se dicen. Y eso le está pasando al gobierno. No hay en el gobierno, desgraciadamente, la mesura, la calma, la madurez política para decirle al presidente, presidente del país tiene que cambiar de rumbo. Porque el problema no es que usted se afecte o no en su imagen. Porque finalmente si usted se afecta en su imagen, lo peor que puede pasar es que pierda la consulta y lo peor que puede pasar es que no vaya a la reelección. Pero usted seguirá siendo un hombre rico, millonario, aquí en cualquier parte del mundo. Por tanto, en el fondo, su vida personal o su patrimonio no se afecta. Pero si usted no cambia de rumbo, está afectando a millones de ecuatorianos. Y eso es lo grave. Y lo lamentable para mí es que no existe nadie, y sin excepciones, no existe nadie alrededor del gobierno que sea capaz de decirle está equivocado, hay que cambiar de rumbo. Y eso es triste para la sociedad. Pero tal vez el presidente de la República no se deja asesorar, pues, porque tantas personas que tiene alrededor, yo me imagino que hay haber algunas personas que sí tienen buenas intenciones de ayudarlo, pero tal vez no escucha. Mire, una de las personas más soberbias, más prepotentes que ha tenido el Estado ecuatoriano en su dirección es Rafael Correa. Eso es indudable, necio, tosudo. Pero había, nos guste o no, había pues un Alexis Mera que era capaz de contradecirlo y era capaz de decirle, ahí te queda tu tontería si quieres seguir en estas poses absurdas. O sea, aún con el presidente más tosudo que hemos tenido, había gente que era capaz de decirle, Rafael, estás totalmente equivocado. Con Guillermo Lasso no es un tema del presidente, es el problema que decía. Los asesores y empleados son eso, son empleados, son incapaces de decirle que está equivocado. Y como son incapaces, ¿por qué? Porque pierden el trabajo. Y si pierden el trabajo, yo me pregunto, me da pena citarlo, pero me pregunto a un Aparicio Caicedo. ¿Qué hace un Aparicio Caicedo si pierde el trabajo de Guillermo Lasso? ¿De qué vive este chico? Entonces, ese es el problema al final. Claro. Y escucharlo al presidente, volviendo al tema este
del domingo, en las contradicciones que tiene el presidente de la República, decir de que Hernán Luque no era un cercano colaborador de él en el banco, que lo conocía, y que un poco más como que entró al gobierno no sabe por quién, ¿no? Pero él ha tenido el poder manejar todo el sistema de empresas públicas del Estado en la ENCO. Era el presidente de la ENCO. Quiere decir que a ese cargo no es que va cualquiera, pues ese cargo va por orden de alguien de arriba. Tiene que ser el presidente de la República o alguien cercano al presidente de la República. Esas cosas que el presidente de la República se contradice y que la gente ya no cree, porque sabe la gente que Hernán Luque por lo menos trabajó 3 décadas dentro del Banco Guayaquil. Y eso demuestra que era una persona de confianza del presidente de la República. Eso quiere decir que el presidente de la República, cuando comienza a descalificarlo a Luque, tenía a alguien que le hacía también barbaridades en el banco, pues. Lamentablemente es una constante, parece, en los gobiernos, el tener Alzheimer. Es una constante, ¿no? Porque así como Guillermo Lasso no se acuerda y ya no sabe quién era Luque, pues en Rafael Correa tenemos una fila de gente a la que, habiendo sido íntimos colaboradores, luego no los reconocía. Entonces, por eso digo, es una constante el Alzheimer en el poder. El problema es cuando los gobernantes están rodeados de gente, y ellos mismos, que viven otro mundo, que viven otras circunstancias. No aterrizan con lo que vive el ciudadano común y corriente, no aterrizan. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque se mueven en carros blindados, se mueven con seguridad. Cuando tienen que ir por el tráfico, van los vigilantes, les abren el tráfico para que vayan y no tengan ningún motivo para detenerse. Están siempre en reuniones, cócteles, buena comida, etcétera, etcétera. Entonces están viviendo sus 15 minutos de placer, de lujo. Están viviendo eso. Entonces es muy difícil, muy difícil. Porque ¿cómo se puede entender que una persona efectivamente dicte un decreto ejecutivo, firma el decreto nombrando al señor Luque poco menos que el funcionario público más importante desde el punto de vista industrial, empresarial y financiero del Ecuador? El más importante, el que tiene más poder. Y ocurre que usted pone allí a una persona que no conoce. Eso no existe. Eso en un gobierno responsable no existe. Sin embargo, acá lo hacen. Es evidente que Guillermo Lasso tenía plena confianza en que un funcionario de 20 años de su banco. No pueden decirnos acá que no sabía o que trabajó lejos. Y otras cosas importantes. Cuando dice el presidente de la República que él dejó el banco en el año 2012, esa es una gran mentira. Y el presidente Lasso lo sabe. Es una gran mentira. El presidente Lasso nunca entregó el banco en papeles. Él seguía despachando en el banco. Él era el que ordenaba créditos en el banco. Él es el que llamaba a los funcionarios y decía este crédito, si este crédito no. Pues eso lo sabe Guillermo Lasso. Entonces, hay un problema que es mucho más grave. Cuando ya los presidentes mienten con descaro, se convierten en cínicos. Y cuando ya usted tiene gobernantes cínicos, pues estamos en una etapa, yo creo que ya delirante del ejercicio del poder. ¿Cómo seguirá gobernando Guillermo Lasso los próximos 2 años? 3, 4 meses que le quedan de su gobierno. ¿Terminará el gobierno? Creo que como hasta ahora, siendo un gobierno insustancial, un gobierno intrascendente para la historia del país, el Ecuador no se va a acabar por Guillermo Lasso y el Ecuador no va a cambiar con Guillermo Lasso. Simplemente estamos como esos barcos que van navegando al son de las aguas, ¿no? Aquí no va a pasar nada trascendente para bien. ¿Puede seguir pasando para mal? Sí, pero para bien, nada. Porque no hay equipo de gobierno, hay desconocimiento total de la realidad, hay una pérdida de peso político notoria. La consulta, a diferencia de lo que mucha gente piensa, la consulta, en mi opinión, no es un termómetro de la popularidad del presidente. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque cuando usted centra toda la consulta en la primera pregunta, que es la extradición, y le venden que con la extradición se acaba la delincuencia, entonces es muy difícil que una persona vote no. Votan no quienes están en una línea de análisis más profundo de lo que significa, no esa pregunta, sino la consulta, o votan no quien tiene un interés directo, hablemos de los partidos políticos, ¿no? Usted no le va a pedir a la Revolución Ciudadana o al gobierno del expresidente Correa que apoyen la consulta, porque eso no existe. Pero al mismo tiempo,
esas posturas de no a todo sin más también son poco aceptables, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba hace poco a Sofía Spin diciendo acá que muchos ecuatorianos no conocen el texto de la consulta. Bueno, habría que preguntarle a Sofía Spin y cuántos ecuatorianos conocieron la Constitución de Montecristi antes de votarla. Es decir, tampoco podemos achacar lo que antes se hacía a diario. Entonces creo que allí se pierde esa objetividad. Pero, como le decía, en el tema de la consulta, no creo que es un termómetro, creo que hay una pregunta gancho que es fundamental, que es la número 1, y la gente va a votar probablemente sí, porque piensa, engañada, que con la extradición se acaba la delincuencia. Y eso es un gravísimo error. ¿Qué va a pasar una vez que gane la consulta? Que no va a pasar absolutamente nada a nivel de cambios en el Ecuador, porque la extradición no es que al día siguiente ya Alemania, Francia, España, Bélgica van a pedir a los delincuentes que están, a los sicarios de la calle. Eso pues no existe. Y por tanto, mientras se firman los convenios, se discuten, etcétera, 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 no va a cambiar nada. Inclusive, miren, la sentencia de ayer, cuando se destituyen los miembros del Consejo de Participación, la propia Corte señala que para el real funcionamiento y los cambios de implementación en el evento de que gane el sí, la consulta por el tema del Consejo de Participación, se van a requerir 635 días para que empiece a funcionar el sistema. Lo dice la Corte en su sentencia. Entonces, cuando algún ecuatoriano piensa que por votar sí la inseguridad se acaba, es un error, pero de bulto. O pensando en el Consejo de Participación. Es decir, hay contradicciones que desgraciadamente nuestros políticos no son capaces de explotar. La pregunta es muy simple. ¿Cuál es el organismo peor puntuado el día de hoy en el Ecuador? La Asamblea Nacional. ¿Cuál es el organismo que ha sido más atacado por el gobierno del presidente Lasso? La Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que le está haciendo el presidente a este organismo que no sirve, según el presidente, que es un desastre? Le va a devolver la facultad de nombrar a las más altas autoridades del Estado. ¿Alguien puede entender esta lógica? Es decir, pero las ternas las pone él, pues, doctor. Por eso, es una barbaridad lo que está planteando. Casi que directamente él está nombrando a las autoridades. No, es más complejo que eso. En el proceso de designación es más complejo. Pero al mismo tiempo, él le da poder a la Asamblea y le está restando a asambleístas. ¿Es la otra pregunta? Sí, pero mire, esas son otras distorsiones, ¿no? 10 asambleístas más, 10 asambleístas menos, ¿cambian este país? No. Usted me va a decir, bueno, nombremos hoy 5 asambleístas dignos de respeto en la Asamblea Nacional. Y yo le digo, yo personalmente no encuentro uno. ¿Qué asambleísta es digno de respeto? Una persona que esté en un nivel intelectual superior, en un nivel formativo superior, en un nivel de idoneidad personal, honestidad, etcétera, superior. Deme uno. Pero doctor, dentro de esa asamblea que tenemos en este momento, ¿quién empezó con tratar de desbaratar a todos los bloques? Comprando asambleístas. El gobierno nacional, recuerden que del PSC creo que 2 o 3 se fueron al bloque de gobierno. Del mismo bloque de UNES, un par de asambleístas o un asambleísta se fue al bloque de gobierno, y después el presidente de la República fue uno de los que dijo que habían asambleístas de Pachacuti que le habían ido a pedir plata. Después se retractó, hubo una denuncia. El presidente de la República es que ha empezado a destruir a los bloques que están en la asamblea. Pero mire Jaime, dígame usted en qué asamblea del Ecuador, desde que volvimos a la etapa republicana, a la nueva república, por así llamarlo, después de la dictadura del triunvirato, cuando regresamos y ganó pues Jaime Roldós Aguilera a la presidencia. Dígame una asamblea nacional en la que no se haya comprado asambleístas. Es la lamentable tara del sistema constitucional y político ecuatoriano. Yo me acuerdo, acuérdese usted, los camisetazos en la época de Roldós y Bucaram. Acuérdese usted cómo se entregaban las aduanas al señor Esparza. Acuérdese usted, profesor Arquímedes Valdés, cómo jugaba de un movimiento a otro. Y luego en las diferentes asambleas, Jaime, esto ha pasado. Alarcón, ¿cómo llegó a ser presidente de la República? ¿Cómo? Exactamente. Entonces, un asambleísta. No es que Guillermo Lasso, Guillermo Lasso es uno más de una cantidad de desgobernantes en las que yo sí puedo decir que yo excluyo de esa barbaridad política a 2 expresidentes.
Ni Alfredo Palacio estuvo en el juego de comprar asambleístas y camisetazos, y mucho menos lo estuvo Gustavo Noboa. Pero de allí el resto ha sido una constante en el Ecuador, Jaime. Esto es que lamentablemente el sistema de partidos es el mismo. Los dueños de los partidos siguen siendo prácticamente los mismos y la distorsión del sistema político viene desde la etapa republicana que le digo, año 1978. Entonces, ¿esto se va a resolver con la consulta? No, de ninguna manera, no va a significar ningún cambio de nada. Y por tanto, ¿qué es lo que está pasando? Que nos llevan a una consulta, y en eso sí coincido plenamente con Sofía Espín, innecesaria, intrascendente, porque esa es la consulta, innecesaria e intrascendente, en que se van a gastar millones de dólares, en que se va a sembrar alguna esperanza para la gente, y en muy poco tiempo, después de la consulta, si la gana 30, 60 o 90 días, habrá una decepción aún mayor, y yo creo que ese es un boomerang con el que el gobierno del presidente Lasso no está contando, porque 90 días después de la consulta, y recuerde esto, Jaime, le van a decir, bueno, señor, se acabó ya la delincuencia, se acabó el narcotráfico, ya se terminó, estamos ahora sí en una isla de paz. Y 90 días después de la consulta probablemente estaremos peor. Entonces va a ser un boomerang que le va a explotar en cartelera al presidente. El presidente de la República nos vende humo, doctor Campaña. Y hace tiempo viene diciendo que el problema de la delincuencia, la culpa es de Correa. El problema de las cárceles, la culpa es de Correa. O sea, él busca justificarse, yo creería que hasta por cierta incapacidad, porque el presidente de la República no ha estado preparado para gobernar. Bueno, definitivamente no, no hay la capacidad ni el equipo para gobernar, y eso es grave para una nación. No hay cuadros políticos en el partido de gobierno, de hecho creo como movimiento político, es decir, este movimiento presidente creando oportunidades, creo que va a tener la derrota más grave desde que empezó como partido político, porque no tienen cuadros. Y entonces, desgraciadamente, el escenario para el gobierno no es bueno, y no siendo bueno para el gobierno, no es bueno para el Ecuador. Eso es lo grave, porque yo entiendo que si usted tiene interés político, tiene un movimiento político, un partido político, pues va a atacar al gobierno porque quiere llegar al poder. Eso es entendible. Pero existe mucha gente, entre los que me incluyo, que no tenemos la más mínima aspiración política. A mí no me interesa, no me interesó nunca ser candidato, por ejemplo, no me interesa, no está en mi norte de vida. Pero yo sí creo que tenemos derecho a tener un mejor país. Y entonces, como creo que tenemos derecho a tener un mejor país, mucha gente, al igual que yo, tenemos opiniones, tenemos criterios y podemos dar opiniones a favor, dar ideas en muchos casos, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de criticar cuando desconocemos sobre ciertos temas algo más que la gente común, por profesión, por experiencia, etc. Entonces, el problema es que podemos ver con pesar que en el gobierno no hay cuadros que puedan transformar el país y que el gobierno no tiene equipo. Por eso es que se mantiene con la idea de que no va a haber crisis de gabinete. Y como no está abierto a aceptar críticas, no abre el gobierno a alianzas políticas. Y al contrario, rompe y destruye de manera irreconciliable las que en algún momento pudo tener. Casos Nebot, caso Herbas, caso de los asambleístas de Pachacuti. Entonces, hay un pésimo manejo de la política. Y al existir un pésimo manejo de la política, también hay un pésimo manejo de la acción, de la gestión de gobierno, esta acción de gobernar que es buscar el bien común. Y nos vemos entonces con que los temas más graves o críticos del Ecuador, seguridad, porque eso hoy por hoy no hay nada más grave que la falta de seguridad en el Ecuador, es un tema que se pretende resolver con una consulta popular. Entonces, no hay norte, desgraciadamente, en el gobierno. Coincido en que no existe la capacidad suficiente para gobernar el país y coincido plenamente en que no existe un equipo idóneo de gobierno. Hay mucha gente muy buena y profesionalmente muy buena para el sector privado, para las empresas financieras privadas, pero manejar un país es una tarea totalmente distinta y creo que el gobierno no está en capacidad de hacerlo bien. Ya lo demostró en todo este tiempo, es un barco a la deriva lo que tenemos hoy por hoy. Doctor, finalmente, la decisión de la Corte Constitucional el día de ayer de mandar a su casa a los 7 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, los destituyó a la Corte Constitucional. ¿Usted no cree que tal vez esto tenía que haberlo hecho mucho antes la Corte? Porque ya venían muchos problemas dentro de ese consejo que lamentablemente
Desde mi punto de vista, el gobierno metió las manos allí. Bueno, lo que pasa, yo he leído con detenimiento la sentencia de la Corte, la leí anoche, es absolutamente motivada, muy razonada. Además, cuando destituye a los 7 miembros, lo hace luego de analizar uno a uno sus acciones o sus omisiones. Creo que es una sentencia muy sesuda, muy bien lograda. Que debió darse antes, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la destitución se produce por no haber acatado una sentencia anterior de la Corte que les dio un plazo para actuar. En ese plazo no actuaron y para poderlos destituir era necesario cumplir un trámite y además lo que se llama llenarse de razones. Es decir, la Corte no obró en una sesión, simplemente no se cumplió con la sentencia, no hay presidente de la Judicatura, entonces van destituidos. No. Pidió informes, recibió los informes, convocó audiencias, se hicieron preguntas, se empaparon del caso, recabaron mucha información, analizan la información y para hacer las cosas bien hechas se requiere tiempo. Y me parece que no es un tiempo excesivo. Creo que la Corte actuó con responsabilidad. Pero además de allá lo que me parece muy trascendente y que no debe perderse de vista. Ya es hora de inaugurar en el Ecuador el cumplimiento de las decisiones legítimas de autoridades competentes. Si en el Ecuador aceptamos que un gobernante no cumple una sentencia judicial porque no le gusta, eso no es Estado de Derecho, eso es un circo democrático. Por tanto, bien ha hecho la Corte Constitucional en inaugurar lo que yo espero sea una nueva etapa. Y esa nueva etapa es, señores, hay que cumplir con lo que dice la Constitución, con lo que dice la ley, con lo que dicen los funcionarios que dictan órdenes legítimas. Y por tanto, ojalá este sea el inicio de algunas otras decisiones trascendentes que ojalá puedan modificar este escenario político de empantanamiento en el que se mueve el Ecuador los últimos años. Se hizo justicia con el doctor Álvaro Román en ponerlo en ese cargo que le correspondía desde hace tiempo. Yo creo que no es un tema de justicia, es un tema de respeto a la ley. Al doctor Román le correspondía ser el sucesor de la doctora Maldonado, por supuesto que sí. Lo grave es que lo sacaron de allí, lo mantuvieron fuera, pusieron al señor Murillo un buen tiempo, y lo grave es que con la destitución yo creo que no es suficiente. Aquí tienen que endilgarse probablemente responsabilidades penales, porque lo otro es, no importa, haz lo que quieras, mantente 2, 3, 4 años en un cargo ilegítimo y luego la Corte te destituye y no pasa nada. No, tiene que haber mayores responsabilidades. ¿Y cómo queda el Consejo de Participación Ciudadana en este momento? Destituidos todos, ¿tendrán que convocar a los suplentes? Sí, pero es que hay un problema. No hay suplentes suficientes. Por tanto, hay que ir a la ley del Consejo que determina que cuando faltan los suplentes hay que buscar los que fueron mejor votados en las elecciones anteriores. Y eso significa ir al Consejo Electoral, dígame que fueron los mejor votados, hay que ver si les interesa todavía asumir el cargo. Por eso es que con acierto la propia Corte al redactar la sentencia dice, como esto puede ser un problema, vamos a nombrar un presidente interino del Consejo de la Judicatura y esperemos más bien, no vamos a hacer nada hasta el resultado de las elecciones. ¿Por qué? Porque entendemos que esta acefalía o no integración del Consejo de Participación, peor luego de la destitución, porque no hay suplentes, esto no se va a resolver en estos días. Y por tanto, esperemos a que vengan las elecciones, veamos si la pregunta que elimina esas competencias gana o pierde, y allí tomaremos nuevamente acción como Corte Constitucional para tomar las decisiones que estimemos son las que corresponden. De tal manera que me parece un acierto lo que ha hecho la Corte ante la realidad política de estar próxima a una consulta que puede modificar sustancialmente el tema del Consejo de Participación. Eso indica que seguirán prorrogadas las autoridades de control que tenemos, los que tenían que ya elegirse hace tiempo. Así es, seguirán prorrogadas, así es. Lamentablemente. Al gobierno no le cae mal eso, tal vez, ¿no? En algunos casos sí, en algunos casos no. Yo no creo, por ejemplo, que al gobierno le cause mucha gracia que se haya sacado al señor Murillo del Consejo de la Judicatura. Eso puede significar cambios importantes a nivel de justicia. Bueno, hay que ver, todavía no está nada resuelto. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. A ustedes, Jaime, muchísimas gracias.
Gracias al doctor Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho. Hemos hablado de la coyuntura política que vive el país en este momento.